seguimos aquí en Fit Latino. Como todos los lunes nos acompaña la doctora Cristina Balinotti. Cristina, buenos días. Buenos días. Psicóloga, fundadora de la Universidad de la Familia, ahora sí experta en todos estos temas de familia. Y como siempre, pues analizando temas de actualidad, pero desde el punto de vista de lo que a nosotros también como seres humanos, como miembros de esta sociedad nos puede afectar. Sí. Y es que cuánta conmoción, Cristina, ha habido en los últimos días por el suicidio del chef Anthony Bourdain. No habíamos salido todavía de la noticia de Kate Spade. Veníamos de la del DJ también, Avicii. Y eso por decir lo que uno se entera, ¿no? Sí, claro. Y uno se pregunta, wow, ¿qué está pasando? Estaban depresivos, porque yo decía el fin de semana conversando con unas amistades, los que se suicidan son muy valientes, pero qué paradójico que esa valentía no la tomen para seguir adelante con cualquier circunstancia que tiene en su vida. Y la otra persona decía, bueno, pero es que está depresiva. Y yo, no, Cristina nos va a aclarar, ¿qué crees tú que está pasando? Pasan muchas cosas en este aspecto. Primero tenemos que aclarar que la depresión lleva a este tipo de extremos, que es el suicidio, dependiendo de qué tipo de depresión esté pasando y teniendo en cuenta que la depresión es una enfermedad psiquiátrica, cuando es la depresión clínica o la depresión bipolar. No tenemos que confundirla con lo que es la tristeza, ¿verdad? La tristeza se pasa, bueno, se nos murió alguien querido y bueno, y lo pasamos. La depresión ya tiene una pata en los químicos del cerebro, ¿eh? Si es una depresión endógena, no te pasa nada en tu vida, eres exitoso, eres feliz y sin embargo te suicidas. ¿Por qué? Porque hay una carencia de serotonina en el cerebro, que es un neurotransmisor. Entonces no tiene que ver con puedo ser una persona que tiene todo sin problemas y suicidarme. Y después tenemos la depresión exógena, de exo afuera. Quiere decir que es un problema que viene de afuera. Y entonces me despierta una tristeza muy grande, pero desarrolla depresión y puede llegar al suicidio, porque también hay una carencia de unos químicos en el cerebro que son las endorfinas, llamadas las hormonas de la felicidad, que en esta clase de depresión están por el piso. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esa deficiencia, Cristina, de esa serotonina y de las endorfinas? Claro, esto es hereditario. Por ejemplo, generalmente en una familia donde ha habido una bipolaridad, donde ha habido una depresión clínica mayor, ya con ideación de suicidio, esto se hereda. Esto se hereda, ¿verdad? Porque se hereda no solamente desde el punto de vista de del material genético, sino también que cuando hay alguien que se suicida en la familia, ¿no? Y yo tengo a lo mejor una predisposición mínima, me faltan endorfinas en el cerebro, puede llevarme al suicidio por el ejemplo de esa persona significativa en mi vida, que es lo que también puede estar pasando. Y acá viene el otro costado del análisis, Luisiana. Tú sabes que hubo dos grandes investigadores psicólogos, uno fue Albert Bandura y otro fue Lev Vygotsky, ¿no? Vygotsky desarrolló la teoría sociocultural, que es que la gente está influida por el ambiente. No importa si eres niño, a los niños mucho más. Pero también a los adultos nos influye lo que está pasando. Entonces se determina que la gente aprende las conductas también por imitación, observación y ejemplo de los demás. Y entonces en una persona que digamos ya tiene los químicos un poquito bajos en su cerebro, esto puede prenderle y llevarlos al suicidio. Wow, me rompes un poquito los esquemas, Cristina, de lo que yo pensaba, porque yo me negaba a pensar que las personas tomaran pastillas para controlar, me imagino, estos químicos, pero siendo así como tú me lo explicas, entonces ya se justifica la necesidad que tienen algunas personas de... es un error común, no es un error lo que tú piensas, digamos, es una concepción cultural, pensar que la depresión es una tristeza profunda, sin componentes neurológicos, un estado de ánimo muy caído, que puede ser superado con la buena voluntad, con sanarse uno mismo, la autosanación y todo ese tipo de cosas. Y es cierto cuando es una tristeza, cuando no tenemos alterado químicos en el cerebro. ¿Me entiendes? ¿Cómo diferenciarlo? Porque mira, yo siempre he puesto este ejemplo
en conversaciones, creo que es la primera vez que lo voy a comentar al aire, pero tú lo sabes, a mí el tiempo cuando estuve sintiéndome mal, que se me iban los tiempos después de varios estudios, me descubrieron una condición en el corazón, nada grave, pero bueno, el doctor me quería convencer de que yo estaba deprimida y yo, ¿cómo yo voy a estar deprimida si yo corro y entreno para maratones? Me estaba preparando para hacer el maratón de Nueva York, para correr 42 kilómetros. Al menos corría 5 millas diarias, 6 millas diarias, cuando más 14, 13 millas diarias. Si alguien que esté deprimido no puede correr. No, hay una pérdida de energía, ¿no? Una Claro. alteración de los patrones de sueño que te lleva realmente a no poder rendir como rendís habitualmente. Sí. Va a depender de si es endógena o exógena, ¿no? Entonces allí yo entré en una decepción profunda, no solo con ese médico, sino es que me he dado cuenta, Cristina, yo no sé si es una generalidad y estoy siendo muy fresca o ligera al decir lo que voy a decir, pero me parece que aquí a todo el mundo le recetan pastillas para la depresión cuando realmente creo que no descubren o investigan a fondo si No, las sin personas duda. están deprimidas. O sea, Claro. pareciera que te duele la cabeza y te recetan Xanax. Sí. Te- No, y se recetan inclusive en la familia, si hay alguien que toma se lo da a los Exacto. miembros porque cree, bueno, necesitas levantar el ánimo. No, ojo con Exacto, eso. como a mí me funciona, entonces tómatelo que con esto duermes bien, y entonces no, pero es que así ella está más descansada, así ella controla mejor el apetito. Bueno, allá cada quien con sus técnicas, pero yo comencé a usar, como tú lo dijiste, con mucha voluntad a manejar la situación de que tenía algo en el corazón, que me tomo mi pastilla para el corazón, para regular mi ritmo cardíaco y hacer yoga, Sí. practicar deporte, lo sigo haciendo, soy atleta de alto rendimiento de otra manera y me opuse, pero Cristina, el doctor casi me obligó a tomar pastillas. Claro, acá Yo bueno, estoy espantada, hay una Cristina. sobremedicación a todo nivel y para cualquier enfermedad. Tenemos que tener cuidado. Hay que ir al médico clínico ante casos de una depresión o una tristeza que uno se siente muy mal y que ya dura, porque esto puede llegar a durar 6 meses. Y estar que uno no puede ya trabajar, uno no puede salir de la casa, uno está en la cama todo el tiempo, uno no come. Entonces hay que ir al médico clínico y el médico clínico hace las derivaciones al psiquiatra. Ahora bien, atención con algún miembro de la familia que padezca depresión, aunque esté controlada, porque a veces por los efectos colaterales dejan de tomar la pastilla correcta. En el caso de una depresión bipolar, ¿por qué depresión bipolar? Porque la bipolaridad se caracteriza por dos polos, dos extremos. O estás muy contenta, energética, feliz, armás toda tu vida, sos productiva, ¿no? Y estás así 2, 3 meses y al cuarto mes estás en la cama, no podés levantar, no puedes levantarte, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, eso es la bipolaridad. La bipolaridad se define por el polo maníaco. Antes se decía maníaco depresivo, el tipo que estaba muy exaltado y Sí. después se iba muy para abajo, ¿verdad? Pero cuando te Pero dura bueno, cuando- periodos muy cortos no es bipolaridad, ¿no? Tiene que ser como... hay un tipo, porque hay varias gradaciones, por ejemplo, lo que es el humor cíclico, ¿no? Es decir, un día estoy bien, otro día estoy mal, pero no llega a esos extremos, ¿verdad? Claro. Sin duda estamos hablando de un cambio de humor repentino y tenemos que cuidarlo, pero ya no hablamos. Entonces, en la depresión bipolar puede haber psicosis y en la depresión clínica Claro. también. Claro. Es decir que la depresión clínica sería la endógena, ¿no? Esa de adentro, que no podemos hacer nada, que Sí. no hay nada que nos saque, ¿verdad? Entonces tenemos que ir al psiquiatra, que es el único que puede medicar esta situación y acompañarla con una terapia de charla. En muchos casos, si estas dos cosas no funcionan, y son casos excepcionales muy graves, se da terapia de choque, que son pequeñas shocks eléctricos, ¿verdad? Ajá. A nivel cerebral, porque el problema reside en lo neurológico. Oh. ¿Verdad? Entonces, hay que diferenciar entre la depresión, dicho vulgarmente, lo que dice el vulgo, la gente, Sí. y la depresión clínica, como una entidad psiquiátrica, una entidad médica, una patología Sí. que tenemos que cuidar. Ahora, tú ahí conversando ya detecté algunos síntomas. Me decías, si no me quiero levantar de la cama, si ya comienza a entorpecer mi rutina, como ir al trabajo. Sí. Pero, ¿dónde está la brecha para identificarla? Porque sin duda alguna uno no siempre está contento. Obvio que no siempre
estás como muy triste, pero hay momentos en los que uno está muy cansado, que quieres dormir, o Sí. que bueno, o estás en momentos en los que no quieres ir a fiesta, pero Y está bueno, bien. eso puede durar un día, 2 días, Ok. a veces una semana, pero pero no te impide rendir. Tú te das cuenta que estás un poco cansada o que estás triste, pero vas al trabajo, pero puedes dormir. Es decir, el tema es que hay una alteración de la rutina de la vida normal. Por ejemplo, con lo que en la depresión clínica, cuando tú disfrutabas con algo ya no disfrutas. Hay lo que se llama anedonia, que quiere decir falta de placer en esas cosas. Y a ti te gustaba correr, ya no tienes más interés en correr. Ya. Si te gusta ir a bailar, no tienes más interés en ir a bailar. Y entonces lo único que tienes interés es en quedarte en la cama. Prácticamente sin comer. Entonces, esto es una emergencia, es un cuadro en que hay que llamar una emergencia, ¿verdad? Porque la persona, en muchos casos se llama ideación de suicidio, la persona se vuelve suicida. Está tan deprimida, tan caída, que dice, bueno, voy a concluir con mi vida. No es un acto de valentía, es un acto de enfermedad. Pero ¿de dónde sacas la valentía? ¿En qué momento? Porque Cristina, o no estás consciente o en medio de esa psiquis te aleja un poquito de la realidad porque... Te aleja de la realidad. Sí. Porque ahorcarse, lanzarse de la autopista 836 hacia abajo, tirar, bueno, tomarse un pote de pastillas quizás es como que lo menos... Sí, a veces eso es accidental. Hay Sí. muchas muertes que se dan por depresión, pero son accidentales, porque, bueno, hay una sobredosis de pastillas para dormir, por ejemplo. Exacto. Pero generalmente, fíjate que estos 3 casos que tú, inclusive está la hermana de la reina de Holanda, También. que también se suicidó, es por ahorcamiento. Hubo 3 casos por 3 ahorcamiento. por ahorcamiento, me llamó la atención. Además, Williams también, ¿no es cierto? Se Sí. suicidó por ahorcamiento. Y prepararlo, ¿no? Esto, porque esto requiere de una técnica. Sí, claro, O sea, claro, porque hay una ideación de suicidio que es una es una ¿qué es la psicosis? Un corte con la realidad. Yo lo único que veo en mi cabeza, o a lo mejor escucho, porque la psicosis puede escuchar voces que le digan, debes hacerlo por tu bien, por el bien de tu familia. Es decir, son alucinaciones auditivas. Entonces, viven esa alucinación y son zombies, porque en realidad no están en la realidad. Ajá. Esa es la definición más fácil de psicosis. Se rompió con la realidad. Y entonces, en los casos lo que llamamos los locos, Sí. hay alguien que entra aquí, no va a ver que nosotros estamos hablando, a lo mejor ven nosotros figuras amenazadoras y nos ataca, porque cree que lo van a Claro. atacar. Es decir, no está en la realidad del momento, está en Sí. su mente. Y entonces, en base a eso, idean. ¿Por qué? Porque el ahorcamiento, alguien preguntó en la radio, ¿no? Yo estaba justo en ese momento escuchando. Y es por ahorcamiento porque para el deprimido le cuesta mucho respirar, se va arrastrando, se arrastra. Y entonces tú sabes que desde los griegos el neuma, ¿no? Ese aliento de vida, la Ajá. respiración, es el símbolo de toda vida, el último aliento que exhalamos cuando nos morimos. Sí. Entonces, de alguna manera, cortar esa respiración es cortar un sufrimiento insoportable que les cuesta inclusive respirar. Claro. Sí. Wow. ¿Y cuánto dura esa crisis para que les llegue a cometer eso? ¿O esa idea de suicidio puede ir rondando en sus momentos? Puede ir rondando en el caso de una persona con depresión, sí, sí. Inclusive en la familia, tenemos que tener cuidado con los chicos, porque también hay depresión en los niños. El niño que quiere regalar todo, o el adulto que empieza a regalar sus posesiones. Los chicos que regalan la ropa, el compañerito, los útiles. Ojo con eso. La familia dice, ay, mi hijo es muy altruista. Ay, no, o mi hermana es muy altruista. No, puede estar en una depresión. Se va deshaciendo de las cosas terrenales porque sabe que no va a estar más aquí, porque ya está ideando, ya tiene la idea concebida del suicidio. Y entonces, ¿cuándo llega ese momento y si se pueden dar en repetidas ocasiones?
antes de llegar al suicidio, porque, por ejemplo, Sí. en el caso de Anthony Bourdain, estaban diciendo que estaba en Francia grabando un seriado, o sea, estaba trabajando. Sí, pero no es el mejor ambiente, porque él estaba trabajando con su equipo. No había alguien cercano, íntimo, al que le pudiera estar diciendo o con el cual tener un diálogo. Eran todas amistades, gente de trabajo. Entonces, de pronto, viajando en habitaciones de hoteles para una persona que está deprimida a ese nivel, que ya tiene una idea de suicidarse, no es el mejor ambiente. El mejor ambiente es la contención de la familia, es la contención de los amigos, aquellas personas con las que podemos confiar. Por eso nosotros, si tenemos a alguien en la familia o un amigo muy cercano que queremos, ¿no? Y estamos notando esa tristeza, estamos notando que está cambiando su vida, ¿no? O si sabemos que es un depresivo y está con medicación, preguntarle cada tanto, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo están tus ideas? ¿En algún momento has pensado en terminar tu vida? ¿Cómo estás adentro de ti? Y esa persona, como tiene este vínculo de amor contigo, te lo va a decir. Sí. Te lo va a contar. Siempre hay alguien a quien acudir en un caso así. Los que tienen depresión acudan a la persona que consideran más cercana, más apropiada y decirle, anoche pensé en que tendría que terminar mi vida. O anoche pensé que para qué vivo. ¿O para qué sirvo? Son respuestas que pueden... Son alarmas, no, o la persona que está con una autoestima muy baja siempre. A lo mejor es una depresión no detectada, ojo. Exacto. Llevémoslo al médico clínico y que le va a llevar a un buen psiquiatra. Y en un caso como este, porque, bueno, yo me pongo a pensar y refiero el caso de Anthony Bourdain quizás porque creo que era como que lo más palpable, lo que uno más Sí. cerca veía, ¿no? Si uno se encuentra en un momento con una persona que está en esa crisis, ¿cómo manejarlo? Bueno, acá, de hecho, el otro día hablaba con una persona de Google, que Google apenas busca la palabra suicidio, la Está al persona centro, sí. te pone 1-800 exacto Ahí hay que llamar. de ayuda, y parece que han salvado muchísima vida Eso es lo que deben desde hacer. que pusieron el número, porque tal parece que estas personas cuando están deprimidas buscan, ¿no? Suicidio, a ver, ¿cómo me suicidio? En Google, y allí encuentran el 1-800, ¿no? Bueno, Pero en caso de hacerlo físico, ¿cómo encuentra uno esa persona? ¿Cómo es la característica de esa persona en esos momentos de previos a una decisión como esa? Bueno, De generalmente minutos. el verdadero suicida nunca lo va a comunicar. El que quiere llamar la atención y busca el amor de sus seres queridos va a decir, me suicido y hace como que se suicidó y no pasó nada. Su intención no es esa. No es la verdadera depresión, la cosa mórbida de la enfermedad, en que lo va a hacer en el mayor secreto posible y no va a comunicar nada. Por eso los que estamos alrededor, ¿no? Si ya vemos que tiene una historia de depresiones, o si está medicado, o si su discurso es un discurso muy caído, que no me importa, que no sé qué voy a hacer, que voy a terminar con el programa, ya no me interesa, por ejemplo, ya me cansó esto de salir al aire. Entonces ahí debemos nosotros mismos empezar a hablar y aconsejarle. Y si es algo que realmente grave, hay que llamar inmediatamente al centro de suicidio, inmediatamente, o al 911, porque esta persona puede estar en curso de un suicidio. Claro. Es decir, que vivimos en una sociedad, Luciana, donde no nos fijamos en los demás, no tenemos ese cuidado del otro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Sí, sentís? no. Ya no existe. No, si no dan ni los Entonces, buenos días en el ascensor, Cristina. pero por eso, muchas veces, por eso ocurren más casos de depresión, porque no está el cuidado del otro. Vamos a ocuparnos. ¿Cómo estás hoy? Esos 5 minutos, ¿todo bien? Qué bien que estás. A ver qué es lo que está, cuál es la respuesta de esa persona. Sí. Yo lo hago habitualmente, porque me parece que es un servicio para todos aquellos que uno quiere, ¿no? Sí. Y los que no quiere, porque no los conoce todavía, Claro. también. Es decir, ocuparse más del otro, involucrarse. Claro. Porque esto realmente, en los casos en que hay un antecedente o un bajón de químicos en el cerebro y se produce la depresión, la cultura no ayuda. No solo por esto, sino porque entonces hay mucha gente que se suicida y empiezan los copycats. Sí, eso era lo siguiente que te iba a preguntar, ¿no? Porque yo me recuerdo cuando en mi país hacía periodismo allá, hubo una época en la que las personas se tiraban al riel del metro. Ajá.
Y llegó un momento en que, bueno, se prohibió o como una política interna de no anunciar o difundir las noticias cuando las personas se tiraban al metro porque empezaba no todo el Claro. mundo, pero como tú dices, un copy, ¿no? Como una alternativa de las personas. En el suicidio, ¿tú crees que también esta difusión de estas noticias de estas personas, porque han sido notables, han sido celebridades, los que se han suicidado, podrían llevar con más luces a cometer lo mismo a otra persona depresiva? Sí, claro, porque sí, no tiene que estar la base, no. Si tú no tienes o endorfinas bajas, o un problema en las endorfinas, o un problema en la serotonina, ¿verdad? No te vas a suicidar, no porque no tienes ese drive patógeno, esta cosa enferma de que lo voy a hacer, como aquel que se corta Sí. o aquel que se autolesiona. Eso es una enfermedad. Entonces, no lo va a hacer. Pero tenemos que tener de nuevo cuidado porque, claro, no tenemos que difundirlo. Creo que se tomó con bastante discreción en los medios, Sí. aunque lógicamente los medios viven de la noticia. Claro. Y No, y es noticia, y es Cristina. bueno también lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es que es avisar. Claro. Avisarle a la gente cómo prevenir. Y que también, por ejemplo, Kate Spade estaba muy obsesionada con Robin Williams, Ah. de la manera en que él se suicidó, era sí. una obsesión para ella. Quiere decir entonces que, bueno, el hecho de haber expuesto tanto ese caso, porque el de Robin Williams fue con una exposición Sí. mayúscula, bueno, puede llevar a que personas con predisposición Claro. ya cometan un suicidio. Qué pena. Ahora, bueno, vamos a dar las recomendaciones de cómo uno, de una manera natural, si no tienes esta deficiencia química, como tú le dices, uno produzca estas endorfinas y esta serotonina. Bueno, dos cosas importantísimas, y esto se deriva de estudios ya realizados en distintas universidades en Estados Unidos. Hacer gimnasia 3 a 4 veces por día, perdón, Por por semana. semana, media hora, levanta el nivel de endorfinas. Son las hormonas de la felicidad. ¿Por qué? Porque usted pruebe correr media hora y va a ver lo bien que se siente. Claro. Y empieza a sentir que tiene ánimos y ganas. Bueno, esta es una medicina natural que la podemos utilizar nosotros, pero la tenemos que disparar en el cuerpo, que es mediante la gimnasia, Ya, ¿verdad? O el ejercicio. El ejercicio. Ok. Ahora, y lo segundo que está probado en la universidad es que comer 4 veces por semana con la familia, por ejemplo, en tu caso con tu hija o tus Claro. amigos, levanta los niveles de serotonina en el cerebro. Wow, eso no sabía, qué Sí, bueno. ¿por qué? Porque la persona se siente acompañada, es decir, no tiene sensación de soledad, se siente comunicada, no está comunicada con un celular, sino que está Sí. comunicada con alguien cara a cara, Claro. porque puede contar sus cosas, y porque puede de alguna manera escuchar lo que le pasa a los demás, y en esa interacción sentirnos más humanos. Claro. Es decir, esto ya no es un consejo inocente o un consejo de buena voluntad. Vamos a comer en familia, como decimos habitualmente. Sí. Vamos a comer en familia porque resulta que es sano. Es sano para nuestro organismo, para Claro. nuestro cerebro. Entonces, las personas que estamos con una tristeza profunda, no tenemos depresión, pero se murió un perrito que queríamos mucho. Y bueno, vamos a entrar en una depresión profunda. Pero salgamos entonces, comamos con nuestra familia o con nuestros amigos si estamos solos. Pues si estamos Claro. solos o tenemos un hijo nada más, o las amistades, vamos a comer 4 Claro. veces por semana, tomar un cafecito. Claro. Esa charla, esa interacción. Qué bueno. Importante inculcárselo a los hijos, que a ellos les Sí. encanta comer en el cuarto No, y pero separar. les encanta porque nosotros les damos el ejemplo, porque nosotros de alguna manera también comemos solos. Ojo, Sí. tenemos que decirle, bueno, esta rutina de comer solo ahora la vamos a modificar. Claro. Y entonces vamos a comer con mamá sin celulares. Después vas a poder agarrar el celular. Mira, mamá también deja el celular. Claro. Y vamos a comer y a charlar cómo está. Y ahí aparecen muchas cosas, porque de pronto la gente antes se conocía mucho más, porque hablaba más. Claro. Se Ahora conocían no. más los hijos. Ahora es muy habitual decir no conozco quién es mi hijo. Uno Claro, no si se da nunca cuenta. hablas con él. Es verdad. Qué bueno, Cristina. Qué buen programa de verdad el día de hoy. Gracias. No, gracias a ti. Creo que hay mucha gente a raíz de lo que ha pasado interesada en este tema y en hacer algo
por los demás, prevenir y estar mejor. Claro. La doctora Cristina Balinotti, ¿dónde te encontramos, Cristina? www.unifamilia.com y como Cristina Balinotti en todas las redes sociales. En todas sus redes sociales. Cristina Alba Americano, CHR. Sí, sí, exacto. Cristina es argentina, está Arroba escrito así. C Balinotti en Twitter, por ejemplo. Exactamente. Bueno, el próximo lunes venimos con otro tema interesante, como siempre. La doctora Cristina Balinotti, agradecida Gracias a ti. con este análisis que nos has hecho hoy. Seguimos con más aquí en Fit.